Somos una compañía de circo que hacemos en los últimos 5 años hacemos gira por Galicia, Evolution Circus. Me da pena porque este año habíamos apostado mucho en un show muy bonito, se llama Oceánica, el tesoro de Poseidón, ambientado en el fondo del mar, pero esta vez le hemos dado una vuelta con un guionista, con un guion muy bueno, que toca un poco el tema plásticos, contaminación, el fondo del mar, y que lanza un mensaje muy bonito hacia las nuevas generaciones y también a los padres. Se declaró el estado de emergencia, cancelamos todo, desmontamos todo. Yo sinceramente pensaba que eso sería 4 semanitas y tal, y al final no, eso se va a alargar bastante tiempo y claro, lo que nos preocupa es el futuro. Nos han dicho que podemos quedarnos hasta que pase, sin pagar, hasta que pase lo de la cuarentena. Bien. Y eso ya nos ha hecho una buena mano. No hemos declarado ERTE, no nos quedaba otra, porque claro, no tienes fuentes de ingreso, no puedes trabajar. A ver si el gobierno nos ayuda. Los que se han quedado aquí pues están en sus casas cumpliendo con la cuarentena y con las reglas que impone el Real Decreto. Hay un poco de todo, aquí hay gente de familia de circo de varios años y hay un poco una fusión de gente de Galicia, de Italia, de Portugal, de todas las partes un poquito. Normalmente pues hay 35 personas que están con sus familias, con su mujer, con sus hijos. Nos hemos quedado poquitos, o sea, en total habrá 14, 16 personas habrá más o menos. Sale solamente una chica que se encarga de hacer compras para todos. Tenemos el terreno recintado, nos movemos, los que se mueven, porque hay muchos que ni salen de sus caravanas. Los que nos movemos de nuestras caravanas aquí a esta mini carpa que es para ponerse un poco de ejercicio, estar un poquito activo y tal. Hay otros que sacan el perrito que tienen y tal y se meten dentro y lo vamos llevando de la mejor manera posible. Hay algunos trabajadores que están ahí que lo están pasando un poquito mal, pero entre todos nos estamos ayudando. Tampoco queremos recurrir a ayudas de alimentación y tal, porque si no nos hace falta no quiero recurrir a eso porque seguramente habrá gente que sí realmente lo necesite. Todos los que están en carretera, todas las compañías que están en carretera moviéndose, moviendo un espectáculo de pueblo en pueblo, haciendo gira a pueblos pequeños, a ciudades grandes, da igual. Yo creo que necesitaba un pequeño empujoncito económico para reactivar un poquito todo. Cuando esto todo pase, que la gente se acuerde un poquito del arte, de la cultura.